Y ahora, pues, ahora os voy, bueno, ahora vamos a empezar este webinario con un primer bloque como más introductivo, donde van a hablar los doctores Jordi Casabona y Carlos Cáceres, y luego, o sea, al final de este webinario, la clausura se hará por la doctora Daniela Rojas Castro. Entonces, voy a presentar rápidamente los ponentes. El doctor Jordi Casabona es médico epidemiólogo formado en la universidad, formado en salud pública en Estados Unidos. Ha estado trabajando en el campo del VIH y ITS desde 1987, tanto a nivel local como internacional. Ha trabajado, entre otros, en el programa global sobre el SIDA de la OMS y ha sido director del programa de control de la prevención del VIH en Cataluña. Actualmente es director científico del Centro de Estudios Epidemiológicos de ITS, VIH y SIDA, el CESCAT, presidente de la Fundación SIDA y Societat y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya y de la Universitat de Manresa. Es miembro del comité ejecutivo de Eurotest, de la red Covatest y co-coordinador de la red RAI Plus. Junto con Jordi presentará el doctor Carlos Cáceres, que es médico, magíster en salud pública y doctor en epidemiología. Es profesor titular de salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y fundió y dirigió el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de esa universidad hasta 2021, cuando asumió el cargo de vicerrector de investigación. Ha trabajado en prevención y aspectos sociales y políticos y de gestión de VIH. Además de salud sexual, derechos humanos, determinantes sociales de salud, epistemología y ética. Cuenta con más de 200 publicaciones y también es co-coordinador de la red RAID Plus. Y por último, como lo decía previamente, la doctora Daniela Rojas Castro, que hará la clausura de este webinario, es directora del Departamento de Investigación Comunitaria e Información Estratégica de Coalición Plus y investigadora asociada en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia. Es doctora en Psicología Social y Metodología por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es investigadora principal del programa de investigación comunitaria EPIC y del estudio ANRS Extra, así como co-investigadora del proyecto ANRS Prevenir y EMIS 2017. Es miembro de EATG y miembro del grupo de expertos en PrEP del ECDC, en el ECDC. Jordi y Carlos, podemos empezar. Os doy la palabra. Tenéis 10 minutos para presentar. Buenos Muchas días, gracias. soy Carlos Cáceres. Buenos días con todas y todos. Contextualizaré epidemiológicamente el estudio en términos de infección por VIH, sobre todo por carencia de otros datos a nivel regional. Presentamos este estudio en un contexto complejo en cuanto a epidemiología del VIH, a nivel tanto global como regional. Según el informe de UNUCIA 2022, ninguna región ha logrado una reducción del 75% de las nuevas infecciones por VIH o las muertes relacionadas con SIDA, según la meta acordada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2016. Y América Latina no solo no redujo infecciones, sino como ven allí en el gráfico, rodeada de esta línea amarilla, incrementó las nuevas infecciones en 5%. Siguiente, por favor. Este panorama regional a fines de 2021. 2.1 millones de personas viviendo con VIH en América Latina, reducción de 28% en muertes por VIH, pero incremento en 5% en las nuevas infecciones, comparando con el año 2010, que es la línea de base. Siguiente, por favor. Aquí se muestra el descenso de mortalidad que se ha dado debido a un incremento progresivo en la cobertura de tratamiento antirretroviral, lo que es bastante positivo. Pero ahí vemos las infecciones que se mantienen en un nivel de 5%. Sí, siguiente. Y el incremento regional de 5% de nuevas infecciones es el promedio en realidades muy diversas, con países que efectivamente han logrado reducciones importantes y países que han tenido incrementos preocupantes, ¿no? Ahí vemos las reducciones al lado izquierdo y los incrementos al lado derecho. Esa es la realidad regional según las cifras de las cuales se dispone. Siguiente.
Como vemos, en general las nuevas infecciones ocurren entre hombres en un 70 a 75% de los casos. Sigue siendo una infección, como veremos luego, centrada en poblaciones clave, donde las... ¿no? Siguiente, por favor. Como vemos acá, el 93% de nuevas infecciones ocurren en poblaciones clave o sus parejas sexuales directas, ¿no? Y concretamente 48% en... puedes ponerlos, creo que puedes seguir, deben aparecer los números, ¿no? No, siguiente, la anterior, por favor. Parece que no ha aparecido por algún motivo. Sí, ahí la línea en América Latina que está al lado izquierdo, el rosado es hombres que tienen sexo con hombres y el anaranjado es mujeres trans. Y ahí vemos 48% en hombres gay y otros HSH y un 6% en personas trans, ¿no? Y el resto, bueno, son parejas de poblaciones clave o usuarios de drogas, ¿no? Pero vemos que en América Latina es básicamente una epidemia de poblaciones clave a predominio de hombres gay y otros HSH y mujeres trans. Siguiente. En cuanto a prevención, según una encuesta en 15 países del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal en la región, la PrEP, profilaxis preexposición, está disponible en 11, aunque solo 9 la recomiendan en sus directrices regionales, ¿no? Siguiente. Además, en muchos casos solo está disponible esta PrEP en estudios piloto e investigaciones, ¿no? Y esto se debe con frecuencia a la ausencia de políticas públicas al respecto, ¿no? Entonces, y tengan en cuenta que la PrEP se identificó como estrategia preventiva importante hace 12 años, se recomendó formalmente en 2015, hace 7 años, y esta recomendación ha ido incrementándose con otras opciones, pero esta opción tan importante no ha sido básicamente asumida de manera plena en la región. La siguiente, aquí. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? En cuanto, además, en muchos casos, perdón, creo que es la anterior, ¿no? Puedes retrocederla. Aquí tenemos, no, la anterior a esta, retroceder una. No podía. Lo que iba a decir es que en cuanto a PrEP, aunque está disponible la PrEP en estudios piloto, aunque está disponible, aquí tenemos, ¿no? Muchos de los casos tienen que ver básicamente con estudios piloto y con investigaciones, ¿no? Y además, si se plantea instituciones públicas, en muchos casos, estas instituciones públicas están entregando la PrEP en el marco de estudios piloto o de investigaciones, no necesariamente porque ya está disponible de manera estable. Por otro lado, cuando se entrega por Internet, a veces tiene que ver con esto que se llama PrEP in the wild, ¿no? PrEP en condiciones poco controladas o no controladas, y esto sí es algo que tampoco es deseable, ¿no? Entonces, existe una realidad que tiene que mejorarse. La siguiente. La siguiente. Ok, aquí finalmente, ¿no? La cascada de pruebas y tratamiento, esta es una comparación de progreso global y regional. En general tenemos una realidad donde tenemos cifras parecidas, pero algo menores en general a las cifras globales, ¿no? 85 contra 82 en cuanto a diagnóstico, 75 contra 70 regional en acceso a tratamiento y 68 contra 64 en supresión viral. Y la última, de las que yo presento, esto es niños, hombres y mujeres en general, son cifras parecidas entre hombres y mujeres, excepto una ligera disminución en cuanto a el segundo, ¿no? 67 contra 72, pero en niños sí está menos, ¿no? Bueno, eso es un poco un panorama general. Ahora paso la batuta a Jordi para que les presente la red. Gracias. Jordi, no se te oye, no sé si tienes el micro activado. ¿Ahora sí? Ahora sí. No, decía, gracias Carlos por la introducción. Yo creo que explicita perfectamente y ayuda a entender el porqué de la red y del estudio que hoy presentamos. La red, que es el paraguas en el que se ha hecho el proyecto que después se va a presentar,
se constituyó en 2017. Se llama Red Iberoamericana de Estudios Nombres Gay y otros hombres que tienen sexo con hombres y personas trans, aunque evidentemente está abierta a estudiar y a trabajar con otras poblaciones clave. Y una de las características principales es que su línea de trabajo es la investigación transversal, transsectorial y participativa orientada a la acción. ¿Por qué iberoamericana? Bueno, aquí he puesto algunos datos que me parece que reflejan muy bien el porqué de esta relación entre América Latina y la península ibérica, ¿no? En España y Portugal, respectivamente, el 22 y el 16% de los casos de VIH declarados son personas provenientes de América Latina. Y en ambos países, el reciente brote de monkeypox, de la viruela del mono, prácticamente la mitad de los casos también eran provenientes de la región. A pesar de que en los últimos años ha habido un cambio importante en los flujos migratorios, en las últimas décadas hay una tendencia clara al aumento de flujos migratorios de la región hacia España y Portugal, en este último caso, sobre todo de Brasil. Por otro lado, en algunos países de la región hay una situación de estigma y de discriminación que facilitan patrones de emigración específicos para las personas de estos grupos, especialmente mujeres trans y hombres que tienen sexo con hombres, hacia Europa en general y en particular España o Portugal, ¿no? Y finalmente es obvio que aparte de las condiciones idiomáticas que compartimos, hay cuestiones históricas y culturales que hacen que muchos aspectos psicosociales sean similares y que, por tanto, a la hora de explicar y de intervenir estas epidemias se tengan que tener en cuenta y lo podamos hacer de una forma más o menos similar. Si pasas la siguiente. Por tanto, cuando se fundó el RIGHT Plus, aquí tenéis los socios fundadores, eran unos grupos básicamente académicos de Guatemala, de Perú, de Chile, de Brasil y de España y de Portugal. La red, conjuntamente con datos muy preliminares del estudio, se presentó en el IAS, la International AIDS Society, del 2019, pero la verdad es que, como tantas otras cosas, la pandemia del COVID ha impedido tener una presencia un poco más consistente y continuada y por eso hemos aprovechado esta presentación para hacerlo de nuevo. Desde entonces, en cualquier caso, sí que se han añadido otros miembros a la red. Aquí tenéis algunos de ellos que no voy a enumerar por cuestiones de tiempo, pero que un tema importante, reflejando los propósitos que os comentaba al principio, es esa sinergia, esa colaboración, no siempre fácil, pero siempre necesaria entre la comunidad y la academia. Por tanto, tenemos grupos grupos insertados en la comunidad, ONGs, y grupos más insertados en entornos universitarios. Pasas a la siguiente. El proyecto que se presenta hoy, el report de LAMIS, es un proyecto que de hecho es el primer proyecto que se hizo como red. Es un estudio multinacional con 18 países de la región que incorporó a más de 60.000 usuarios, que después Valeria os explicará. Y finalmente es un estudio que, como veréis, pues, ha intentado, como decía, incorporar tanto la visión comunitaria como la académica y no solo a nivel de contenido, sino también logístico y de responsabilidades de implementación. El proyecto derivó de un proyecto europeo que estaba financiado por la Unión Europea, que coordinaron el Robert Koch Institute conjuntamente con la Universidad de Maastricht y el grupo de Sigma en Londres, básicamente Axel y Jülich. Axel después tendrá oportunidad de comentarlo, pero recuerdo hablándolo con él en Ámsterdam una vez, dijimos por qué no aprovechamos todo el trabajo que se ha hecho en Europa e intentamos replicarlo en América Latina, y un poco de prisa y corriendo y sin recursos específicos adaptamos el cuestionario y, como os explicará Valeria, lo implementamos, creo que con cierto éxito en la región. Si pasas la siguiente. Desde entonces, RIGHT Plus ha hecho otras cosas.
ha hecho un estudio sobre el impacto de COVID en poblaciones clave a nivel internacional, pero incorporando países de la región. Esta semana justo se ha lanzado una encuesta iberoamericana, España, Portugal y países de la región sobre la viruela del mono, percepciones, conocimientos, actitudes. Esperamos poder hacer un nuevo LAMIS, seguramente en el 2024. Y finalmente es una red que lo que quiere es facilitar colaboraciones y proyectos ad hoc, no necesariamente con todos sus miembros a la vez, pero con ideas a las que estamos absolutamente abiertos, y los que hoy habéis venido aquí, pues sentiros libres de proponer cosas, porque un poco el propósito de la red es precisamente dinamizar y facilitar sinergias entre grupos de estos dos sectores que hemos comentado. Pasa a la siguiente. Los objetivos del proyecto que se presenta hoy, el report, el informe final que se ha hecho y que, como decía, por motivos sobre todo relacionados con la pandemia, ha tardado un poco más de lo que hubiésemos querido, porque se implementó en 2018 y han pasado pues, prácticamente 4 años, eran determinar las características sociodemográficas de los hombres que tienen sexo y de distintas identidades de América Latina, describir las prácticas sexuales, conductas, conocimiento, pero también el uso y acceso y percepciones en relación a los servicios sanitarios y servicios comunitarios. Esta información queremos, y de hecho ya lo hemos hecho, que sirva para poder comparar con otras regiones, como el estudio que os comentaba antes, el EMIS, y en este sentido tenemos una alianza estratégica con EMIS para hacer explotaciones conjuntas. Y evidentemente creemos que es una información aplicable tanto para las políticas nacionales como internacionales a nivel regional, y para que a nivel operativo las propias organizaciones incorporen los resultados en la mejora de sus procesos. Tenéis toda la información del report en los dos webs que tenéis a la derecha. El web de RIGHT Plus, que como os comentará después Daniela, está en el paraguas de una organización que es Coalition Plus, que es de origen francés, pero que tiene actividad internacional. Está en desarrollo y por tanto hay aún poca información, pero el report sí que está colgado y lo podéis consultar en el segundo enlace que hay a la derecha. Y cualquier otra petición o información, duda, propuestas, ideas, sugerencia, pues por favor nos escribís a cualquier de las personas que tenéis a la izquierda, a los dos coordinadores, a la propia Daniela o a Nicolás y Ocean, que están más al cargo del tema más operativo. Pase la siguiente. Y para acabar esta presentación, pues creo que Nicolás os va a presentar, pero lo que queríamos era que hubiese una intervención general de PAHO como una institución de referencia en la región y que trabaja con estos temas desde hace muchos años y con las que nos gustaría consolidar una línea de cooperación. Y después, pues, una breve presentación de cómo se ha hecho y qué principales resultados hay. Y finalmente, pues, Axel os va a comentar un poco más sobre el estudio europeo del que se ha derivado este proyecto. Muchas gracias a todos y todas. Y todes. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Carlos, también. Vamos con un poco de retraso, entonces propongo pasar directamente, efectivamente, a la presentación del doctor Rubén Mayorga, que se graduó como médico y cirujano de la Universidad Francisco Marroquín en la ciudad de Guatemala. De 2005 a 2012 trabajó como coordinador de ONUSIDA, Perú, Ecuador, Bolivia y luego para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Desde 2017, Rubén incorpora la Organización Panamericana de la Salud como coordinador subregional de programa para América del Sur. Desde 2021, Rubén pasa a cumplir las funciones de jefe de unidad VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual en la División de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud, en la sede de OPS-OMS en Washington, D.C., en Estados Unidos.
Rubén, te paso la palabra. Tienes un poquito menos de 20 minutos. Muchas gracias. Yo creí que iba a ser solo 10 minutos, Nicolás, no te preocupes. Sí, muchas Perfecto, gracias. muchas Y gracias. un saludo a Jordi y a Carlos Cáceres. Nos conocemos ya hace mucho tiempo y muchas gracias por la invitación. Le pusimos este nombre a esta presentación un poco por lo que Carlos ya presentó. Siguiente, por favor. Entonces, como Carlos nos informara ya, tenemos esta situación en América Latina que es preocupante, ya que en lugar de tener una disminución de los nuevos casos de VIH en la región, como ha sido el caso para el resto del mundo, tenemos un aumento calculado en 5% en el 2021. Sí tenemos una disminución en el Caribe de un 28%, pero este no es el caso para América Latina. Además, la mortalidad relacionada al SIDA en Latinoamérica la reducción es inferior a la que se ha producido tanto en el Caribe como a nivel mundial. Siguiente, por favor. Y efectivamente, como Carlos mencionara también, la mayor parte de los casos ocurren en hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, calculado en un 48% para Latinoamérica. Mujeres transgénero 6%, personas que se inyectan drogas 4%, 6% de trabajadoras sexuales y un número importante de un 29% en clientes y parejas de las poblaciones recién mencionadas. Solo un 7% de las infecciones nuevas ocurren en lo que se denomina población general, ¿verdad? Y además, estas poblaciones clave afrontan barreras de acceso a servicios de salud y sufren de estigma y discriminación, como veremos en adelante. Siguiente. Por lo cual, desde hace bastantes años, OPS y OMS recomiendan un enfoque de prevención combinada que tiene una serie de componentes biomédicos, estructurales y comportamentales. No les voy a leerlo todos, se los aseguro, pero entre los que consideramos muy importantes e innovaciones estarían los servicios de pruebas de VIH autoadministrados, y también la profilaxia preexposición y postexposición, como aparece ahí. Pero bueno, hay algunos otros que son importantes y que no dejaré de mencionar, como por ejemplo las vacunaciones contra el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B, el tamizaje y tratamiento de ITS como sífilis, hepatitis B y C, Neisseria, gonorrea, clamidia, trachomatis y el VPH, que son muy frecuentes en esta población. Y desde algún tiempo, y notando que Percy Fernández está conectado, también la reducción del daño e intercambio de jeringas y otras actividades que puedan servir para disminuir la transmisión asociada al consumo de drogas recreativas. Para los estructurales, pues por supuesto, eliminación de estigma y discriminación y reformas políticas y legales que puedan ir desde la descriminalización del sexo consensual entre personas del mismo sexo y del comercio sexual en algunos países, hasta la garantía de igualdad de derechos, que es algo que tampoco está presente en todos los países. Y otra intervención comportamental importante podría ser la notificación asistida a parejas, que ha sido fundamental para las actividades de prevención combinada. No quiero pasar la diapositiva diciendo que también el tratamiento antirretroviral, la prevención de transmisión materno-infantil y además el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral después de diagnóstico de una infección por VIH son componentes importantes de la prevención combinada. Siguiente, por favor. Entonces, es importantísimo, como Carlos Cáceres sugirió al inicio en su presentación, tener información estratégica específica para poder medir el avance hacia el alcance de las metas de eliminación del VIH. En 12 países de la región, OPS ha logrado construir cascadas de prevención en grupos de población clave y también de obtener otros indicadores relacionados con la prevención del VIH, no solo dentro de la cooperación corriente o tradicional de OPS, pero también
gracias a financiamientos obtenidos del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Este análisis de cascadas también ha contribuido a introducir nuevos servicios y modificar modelos de atención para reducir las nuevas infecciones por VIH en estas poblaciones que mencioné y que comportan un porcentaje altísimo de las nuevas infecciones en la región. Siguiente. Algunas lecciones aprendidas a partir de este monitoreo de servicios de prevención y que son hallazgos muy preocupantes y que de alguna manera explican el aumento de nuevos casos para el año anterior, es una cobertura limitada de pruebas de VIH y una positividad entre población clave bastante baja, ¿verdad? Entonces tenemos que solo 1/3 de los HSH en datos agregados de países que tuvieron una prueba de VIH en los últimos 12 meses. Y la positividad de alrededor de un 3.7% cuando estudios de prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres en la mayoría de los países demuestran prevalencias mayores a estas, siendo también que la mayoría de los estudios que se han realizado recientemente excluyen a personas que ya saben que tienen el VIH. Luego, una baja vinculación de población clave a los servicios de prevención del VIH, ya que estos, como Carlos enseñó y veremos en un rato, no están disponibles por una serie de razones y por imprecisiones en la cascada de atención del VIH, que se asocia a problemas de calidad de datos y limitaciones del sistema de información al calcular coberturas de tratamiento antirretroviral para las diferentes poblaciones clave. Siguiente. Y como vemos aquí, tenemos una cantidad muy baja de personas en PrEP en América Latina y el Caribe, bastante menos del 10% de las personas que están en tratamiento antirretroviral. Y vemos también que la mayoría, el 84,5% de las personas que están en PrEP en Latinoamérica están en Brasil, 9,000 en el Caribe y bueno, el resto en el resto de los países, con lo cual vemos que la cobertura de la PrEP, que es una intervención altamente efectiva para reducir la transmisión del VIH, no está disponible en la mayoría de los países de la región. Vemos los números a la izquierda, que son bastante pequeños y son números al 2021. Siguiente. Vemos aquí también donde sí tenemos política disponible para la prueba autoadministrada por el VIH. Tenemos en 9 países, me parece, política y kits de autoprueba disponibles también en la mayoría de estos países. Y en el Caribe una situación que tampoco es muy favorable, sabiendo que estos kits de autoprueba son un elemento importante para la PrEP, por ejemplo, o para el inicio de tratamiento antirretroviral para quienes resulten positivos. Siguiente, por favor. Esto en un contexto de uso de condones abajo del 60 y pico %, y también de una disminución constatada en varios países a lo largo de los años. Siguiente. Ahora, el estigma y discriminación que mencionamos hace un rato, hay datos en el GAM, en el informe de GAM de ONU-SIDA, donde se evidencia que las poblaciones clave no asisten a los servicios de salud por el estigma que allí se enfrenta, y tenemos datos muy altos en Barbados, hasta bastante bajos en Dominicana, para hombres que tienen sexo con hombres. Tenemos también datos similares para mujeres transgénero y para trabajadoras sexuales en varios países de la región. Siguiente. Algunas lecciones que muestran algunos principios clave para el éxito de la prevención es que tenemos que tener información sobre la población y su localización, sabiendo que el VIH es en general en América Latina un tema en las grandes ciudades, en donde está la mayoría de las infecciones. Sin embargo, es importante conocer dónde están localizadas estas poblaciones para abordar su heterogeneidad y para adecuar los modelos de atención para las poblaciones que están afectadas. Además, proponemos desde hace algún tiempo ya, y esto está
más fuertemente recomendado en las estrategias nuevamente aprobadas para VIH, ITS y hepatitis por la OMS en la Asamblea Mundial de la Salud este año. Un enfoque centrado en la persona que reconozca las diferentes opciones de prevención y también otras necesidades de atención sanitaria para la población, que también es algo que está abordado por la encuesta esta que estamos viendo ahora. Y algo que es sumamente importante es que la asociación entre los ministerios de salud o entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil es sumamente importante, ya que muchos de los servicios pueden estar asociados a organizaciones de base comunitaria, ya sea brindados por las mismas organizaciones de base comunitaria o actuando la comunidad como una bisagra entre los servicios que se proveen a nivel ministerial y la comunidad, entendiendo la comunidad como una extensión de los servicios de atención del primer nivel de salud de los países. Siguiente. Algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Como vimos, tenemos retraso en las metas de disminución de las nuevas infecciones, con lo cual la recomendación sería abordar y trabajar con población clave para poder llegar a las metas de prevención que tendríamos. La prevención combinada es un marco eficaz para frenar nuevas infecciones, pero es necesario llevarla a escala para que pueda tener un mejor impacto y que no tengamos más aumentos en los nuevos casos, sobre todo a expensas de población clave. Mejorar el diálogo y coordinación entre ministerios de salud y organizaciones de sociedad civil es fundamental y se está trabajando principalmente en los países que tienen financiamiento por el Fondo Mundial, pero es algo que tiene que hacerse a nivel de todos los países para fortalecer el monitoreo de los servicios de prevención y atención y poder proveer información para la toma de decisiones. Y finalmente, revisar estrategias para abordaje de estigma y discriminación, súper importante para que no tengamos a todas estas personas de población clave que evitan ir a los servicios de salud por este estigma y discriminación. Por supuesto, estamos muy contentos de ver estos resultados del estudio, aunque sean del 2018, y me dio mucho gusto escuchar que Jordi anuncia que se tendría una nueva versión del mismo en 2024 y estamos esperando para ver cómo podemos hacer esta colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por la presentación y por la concisión de tu presentación, que nos permite recuperar un poco del retardo que llevamos. Ahora vamos a pasar a la parte más, relacionadas directamente con el proyecto LAMIS. Entonces, en este bloque van a presentar 4 personas. La doctora Valeria Stuardo Ávila, que es académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello en Chile. Es especialista en el estudio de aspectos socioepidemiológicos relacionados con las enfermedades transmisibles, especialmente VIH y ITS, salud sexual, género y diversidad. Ha liderado múltiples investigaciones de base comunitaria sobre vigilancia epidemiológica y salud sexual en poblaciones vulnerables y de difícil acceso, como la población LGTBI+, trabajadores sexuales y población migrante, y presentará justo después los aspectos metodológicos del estudio LAMIS. El segundo ponente será Michael Reyes Díaz, que nos presentará más directamente el informe LAMIS. Michael es médico con estudios de maestría en investigación epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Perú. Es asistente de investigación en el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de la misma universidad, donde realiza actividades de coordinación de proyectos y análisis de datos en estudios sobre la epidemiología del VIH, de las ITS y salud sexual en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero con un enfoque social. Luego, los últimos 2 ponentes de este bloque dedicado al LAMIS, pues presentará Víctor Parra Hidalgo, que es mediador familiar, activista y consejero, integrante del equipo Observatorio de Políticas Públicas en VIH, SIDA y Derechos Humanos de Fundación Savia, desarrollando la línea de investigación comunitaria Fundación Savia en Chile.
Y por último hablará el doctor Samuel Araujo, no siento la mala pronunciación, es suplente del Departamento de Demografía, investigador de la Estación de Investigación y Señales de Mercado, doctor en Demografía por el CDPLAR, magíster en Administración de Empresas del CPA, ambos de la Universidad Federal de Minas Gerais, y graduado de la Pontífica Universidad Católica de Minas Gerais en Relaciones Internacionales. Trabajó como investigador en estudios realizados por varias organizaciones como la OPS, y es ahora uno de los coordinadores de investigación de Vote LGTB. Entonces, os paso la palabra. Valeria, Valeria, puedes empezar. Tienes unos 10 minutitos. Vale, perfecto. Intentaré ser juiciosa y puntual. Saludos, buenas tardes a todos y todas y todes los que estáis aquí con nosotros compartiendo este informe LAMI, que por fin podemos tenerlo y compartirlo con vosotras. Hoy día les voy a hablar sobre la metodología. Siguiente. Bueno, como ya dijo Jordi, como ya hemos repetido varias veces, el estudio LAMI 2018 fue una iniciativa de la red Right Plus en colaboración con investigadores e investigadoras de la Universidad de Londres, de Holanda y Alemania. Este estudio, el estudio LAMI, se llevó a cabo en 18 países de Latinoamérica. Ahí están listados los 18 países de Latinoamérica donde se llevó a cabo, en 3 idiomas, porque también incluyó Surinam. Se llevó a cabo en español, en portugués y en holandés. Por supuesto, desde la perspectiva de la investigación de base comunitaria, en cuanto a este esfuerzo colaborativo, va de la mano con la participación de una serie de organizaciones de base comunitaria en los diferentes países que participaron en esta encuesta, y por supuesto el estudio de la MINS tiene la aprobación de diferentes comités de ética a nivel regional, en 5 países, entre los cuales está el Comité de Ética de la Universidad Cayetano Heredia o el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Siguiente, por favor. Como también dijo Jordi, este estudio, LAMI 2018, fue una adaptación del proyecto EMIS, que es la misma encuesta pero a nivel europeo, y básicamente las variables que recolectó este estudio fueron características sociodemográficas de la población objetivo, conductas sexuales, acceso y uso del preservativo, conocimientos sobre la transmisión, prevención, pruebas y tratamiento de VIH, uso de PEP y PrEP, conocimientos también sobre el diagnóstico de otras ITS, consumo de drogas, también lo bosquejamos anteriormente, no solamente el uso inyectable de sustancias, sino que también el uso sexualizado de drogas, lo cual fue bastante novedoso, porque hay muy poco descrito en Latinoamérica, y por supuesto aspectos relacionados con la salud psicosocial, y también el uso de servicios sanitarios. Siguiente. Previo, por supuesto, a la realización de la encuesta, hubo que adaptar y adecuar el cuestionario, porque el cuestionario pues, venía del estudio EMIS. Primero se realizó una revisión por los investigadores de la Red Plus para, por supuesto, adecuar el lenguaje, identificar las preguntas que tenían que ser cambiadas o eliminadas. Luego de esa primera adaptación, se envió a los socios colaboradores de Latinoamérica con el objetivo de adecuar las preguntas y las alternativas a la realidad y contexto local. Luego aquí emergió una segunda versión del cuestionario que se piloteó en línea también por los diferentes socios en Latinoamérica, en muestras pequeñas, para efectivamente ver si se entendían las preguntas, si se adecuaban, y el funcionamiento en condiciones reales con la población objetivo. Siguiente. Finalmente, con la información de esa prueba de piloto, emerge la versión definitiva del cuestionario, que fue alojada en la plataforma Demographics, que es una empresa de Londres. Y decirles que la base de datos y la propiedad legal de ella está asentada en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, Germán Trias y Puyol de Barcelona, y en el SEISCAT, que es donde se hace el manejo y la cesión de datos a terceros. Siguiente. En relación a la promoción y el reclutamiento, que esto es como la parte más fuerte de este proyecto, porque realmente fue un esfuerzo conjunto, colaborativo, entre la academia y la base comunitaria muy potente. En la promoción y el reclutamiento se realizaron entre enero y mayo del 2018, hubo una promoción virtual, o sea, una promoción online, en donde se utilizaron diversos banners e imágenes en los 3 idiomas en que estaba la encuesta. El color violeta fue nuestro color distintivo, y también tuvo una promoción no virtual u offline, en donde se generó material impreso como póster o tarjetas que fueron distribuidos en locales de ocio gay.
Siguiente. Los canales de promoción y reclutamiento principales de la encuesta LAMIS fueron páginas web y aplicaciones, por supuesto dirigidas a público gay, difusión local por las diferentes organizaciones que participaban en el proyecto, redes sociales y también WhatsApp, redes sociales las típicas, ¿no? Facebook, Instagram, Facebook, Instagram y bueno, ya me voy a acordar de la otra, correo electrónico que se generaba también al final de la encuesta, y también el anclaje de la encuesta en las redes sociales, si es que las personas querían que así fuese, y por supuesto otras fuentes como la página web del estudio LAMIS, y también, por ejemplo, revistas dirigidas a población gay en los países, o tal vez las webs de universidades u otras organizaciones que nos apoyaron. Siguiente. Bueno, aquí les voy a mostrar algunas imágenes, ¿no?, de los banners que se utilizaron en los diferentes países. Aquí pueden ver LAMIS 2018, forma parte de algo grande. Siguiente. Aquí pueden ver el material gráfico de la promoción. Como yo les dije, también hubo promoción offline, ¿no? Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, los carteles, los lugares de ocio gay, en las organizaciones de base comunitaria. Siguiente. Aquí pueden ver en esta figura 2.4 las diversas páginas web y apps para público gay. Aquí pueden ver, por ejemplo, Hornet, Planeta Romeo. Grindr envió a sus usuarios 6 mensajes en 24 horas con 24 horas de permanencia. Ya veremos que Grindr fue la app que más las personas permitió reclutar. Planeta Romeo solo envió un mensaje. Manhunt publicó diferentes banners, tanto en español como en portugués, 3 veces creo que fue, y Hornet también hizo campañas en portugués en Brasil al inicio y al final de la promoción. Siguiente. Bueno, acá yo creo que lo que estaba era que también, bueno, esto es la web de algunas de las organizaciones que participaban en el proyecto. La anterior, por favor. Y ahí podemos ver el Facebook de una de las organizaciones que nos ayudó con la promoción. Decirles que Facebook fue la red social más importante en América Central. El 29% de las respuestas fueron a través de enlaces o de banners que emergieron de Facebook, principalmente en Nicaragua y Honduras, en donde el 58 y el 51% respectivamente de la respuesta fueron a partir de esta red social. Siguiente. Aquí en este gráfico pueden ver ustedes cómo se distribuyeron las fuentes de reclutamiento utilizadas. Vemos que el mayor porcentaje de reclutamiento se produjo a través de Grindr. También aquí pueden ver Facebook, Hornet, WhatsApp, etc. Y vemos que aquí aparecen otros locales, o sea, no a otros locales, se refieren a otras organizaciones de base, a las organizaciones de base comunitaria en los países participantes, y también a fuentes desconocidas. Esa fuente, siguiente. Las fuentes desconocidas correspondió a un link diferente, o sea, las fuentes desconocidas correspondieron, ¿no? O sea, se supone que había un link que hacía que la página web donde estaba, te linkaba a la página web donde estaba alojado el cuestionario, y por cada fuente de reclutamiento, y bueno, hubieron errores en alguno, probablemente en alguno de estos pasos, pero aquí, por ejemplo, en este gráfico podemos ver 3 momentos en que hubieron las fuentes desconocidas coincidían con el reclutamiento a través de Hornet, y bueno, después se hizo una indagación y se pudo ver que efectivamente, probablemente, el porcentaje de personas reclutadas a través de esta red social fue infraestimado, porque hubo seguramente algún problema con el linkaje en esta red, que no nos permitió definir que efectivamente venían las respuestas a través de esta web. Ese fue un 11%. Luego, en relación al análisis de los datos, y para ir terminando, luego de hacer la limpieza y la depuración de la base de datos, podemos decir que 64.655 personas respondieron a la encuesta LAMIS en los 18 países de Latinoamérica que participaron. Luego, para términos de análisis de datos, ya lo podrá mostrar luego con más calma Michael, se distribuyeron los países que participaron en 5 zonas geográficas: los países andinos y Surinam, los países andinos por donde cruza la cordillera, países del Cono Sur, donde estaba Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, América Central, estaban todos los países de América Central que participaron, Brasil,
que lo dejamos aparte por ser por tener un idioma específico, por tener una gran cantidad de población, y México fue el único país de América del Norte que participó. Se realizaron diferentes análisis de las variables, tanto descriptivas como categóricas. Para mostrar los datos ya lo pueden ver en el informe, lo podrán ver ustedes. Se utilizaron tablas de contingencia y diversos tipos de gráficas, y para ver asociación entre indicadores clave y características sociodemográficas, algunas características sociodemográficas que quisimos explorar en el informe, utilizamos pruebas de chi cuadrado. Siguiente. Y la tasa de reclutamiento, que creemos que es algo importante, que la definimos como el número de participantes que respondieron a la encuesta, partido por el número estimado de adultos entre 15 y 65 años que vivían en los 18 países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, para sacar finalmente la tasa de reclutamiento global fue de 3,3 hombres gay, bisexuales y otros HCH que participaron en estudio, 3,3 por cada 10.000 hombres en esas edades, y efectivamente para calcular estas tasas se utilizaron los datos censales de cada país hasta el 2017. Cuando se calculó la tasa de reclutamiento por país, pudimos ver un amplio rango. Por ejemplo, en Perú la tasa de reclutamiento fue 1,9, sin embargo en Surinam fue de 11,7 por cada 10.000 hombres entre 10 y 65 años. Siguiente. Evidentemente la tasa de reclutamiento depende del denominador, ¿no? De la cantidad de personas, de hombres en esos rangos etarios, y entonces sí podemos ver que en Surinam, que es un país muy pequeñito, en donde la muestra recolectada fue pequeña, la tasa de reclutamiento fue alta porque la población es muy pequeña. Sin embargo, la tasa de reclutamiento es un indicador adecuado para poder comparar entre los países, entre los diversos países que participaron en el estudio LAMIS. Siguiente. Y ya para terminar, contarles que hace algunos días el paper metodológico de este estudio, que aborda el diseño, los métodos y la implementación de LAMIS 2018 fue aceptado para publicación en la revista PLOS ONE, así que pronto podrán tener este artículo científico disponible para los que quieran indagar un poco más lo que fue la metodología de este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Pasamos directamente a la presentación del informe. Michael, adelante. Tienes unos 10-15 minutos. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días con todos y todas, y buenas tardes. Yo soy Michael Reyes Díaz, como ya mencionaron. En esta oportunidad podré compartirles algunos alcances sobre el reporte de LAMIS que estamos lanzando el día de hoy. Siguiente. Y bueno, básicamente les hablaré un poco sobre los objetivos del reporte, el comité encargado de su redacción, sobre el diseño y estructura, y finalmente les comentaré algunos datos sobre el contenido y algunos resultados generales. Siguiente. Entonces, sobre los objetivos de este reporte, damos como objetivo principal es poder compartir los resultados del estudio LAMIS y que puedan estar a disposición tanto de la comunidad civil, la comunidad científica y tomadora de decisiones, y de esta manera puedan guiar sus acciones. Como segundo objetivo es poder crear un repositorio histórico sobre los principales problemas sociales de salud que afectan a la comunidad de hombres gays, sexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres de Latinoamérica, ya que, como se mencionó, la idea es que el LAMIS pueda repetirse cada 5 u 8 años y que cada reporte pueda servir como un diagnóstico temporal. Finalmente, también está como objetivo el anterior, la comparación de indicadores claves entre países participantes de los 18 países del LAMIS, y además con EMIS, los 50 países de EMIS con los cuales compartimos indicadores. Siguiente. Siguiente. Sobre el comité de redacción, para poder entender, primero quisiera explicarles lo que es el comité editorial, que es el LAMIS. Básicamente, este LAMIS es un equipo que tiene la finalidad de coordinar el proyecto y los productos del LAMIS, de su diseño, implementación, sesión de datos y difusión de resultados. Y está conformado por investigadores de 6 países de Iberoamérica, quienes fundaron la Red Roy Plus, e investigadores vinculados al estudio EMIS de Londres, Holanda y Alemania. De los integrantes de este comité editorial, se designó un comité de redacción, quienes, bajo la coordinación de quienes hablan, se encargarían del análisis de datos, la preparación de los resultados, la redacción y la edición del reporte, junto al apoyo de un equipo de revisores. Siguiente.
Siguiente. Ok. Ya entrando a describir el reporte en sí, este ha sido diseñado para que la información esté organizado en 9 capítulos. Uno primero introductorio, luego están los capítulos de 2 al 8, donde se presentan los resultados del estudio separado por grandes ejes temáticos. Y un último capítulo, donde se discuten los resultados del reporte y se señalan las principales limitaciones y fortalezas del estudio. Como se mencionó previamente, dado de que el estudio LAMIS comparte indicadores con el estudio EMIS 2017, se decidió que el reporte tenga una estructura similar para facilitar la ubicación y comparación de resultados entre los países de los lectores que revisen ambos reportes. En esta diapositiva, los colores indican los capítulos con información equivalente entre ambos reportes. La única diferencia sería el 9º capítulo, que en el reporte de EMIS, la información del último encuentro sexual es un capítulo independiente. En LAMIS no es así, pero se encuentra contenido en el capítulo 5. Siguiente. Al revisar cada capítulo encontrarán 3 elementos principales. El primero es un párrafo introductorio, que obviamente indica de qué trata el capítulo correspondiente. Seguidamente se presentan los resultados del estudio en sí, agrupados por temas en secciones, donde se presentarán los resultados regionales, es decir, el total de respuestas. También, como podemos ver en la tabla, se pueden presentar datos estratificados por las 5 zonas geográficas que Valeria descubrió hace un momento. Y también se podrán encontrar datos por países, ya sea en el texto o, como vemos en azul, a través de mapas geográficos. Siguiente. Al cierre de cada capítulo encontrarán también una tabla donde se presentan los resultados de indicadores por cada país para permitir la comparación entre ellos. Siguiente. Como último punto de la presentación, voy a mostrarles los contenidos de cada capítulo, del 2 al 8, y algunos resultados importantes que se encontrarán en el reporte. Empezando por el capítulo 2, que es sobre las metodologías, de las cuales Valeria ya les habló con mucho más detalle. Tiene la finalidad de describir el proceso de diseño e implementación del estudio LAMIS. La descripción incluye el anterior, básicamente el proceso de diseño de la encuesta, las estrategias utilizadas para la promoción y difusión de la encuesta, cálculos de tasas o porcentajes de retiro o reclutamiento, y el plan de análisis de datos. Siguiente. Solamente resaltar como resultados principales de este capítulo es que Grindr, como mencionó Valeria, fue la fuente más importante de reclutamiento, seguida por Facebook, lo cual fue muy importante en la zona de América Central. Y al final de la limpieza de datos, hubieron 64.655 participantes para el análisis del LAMIS. Siguiente. En el tercer capítulo de características sociodemográficas se encontrarán información sobre identidad de género y sexo signo de nacer de los participantes, los rangos de edades, lugar de residencia, el máximo nivel educativo alcanzado, el estado ocupacional, sobre la percepción de pertenencia a etnias indígenas, afrodescendientes o pueblos originarios, sobre el estado migratorio, datos sobre la orientación y atracción sexual, así como la visibilidad sexual, medida como el número de personas que saben de su atracción sexual por otros hombres, estado sentimental de relación de pareja, información sobre haber pagado o haber sido pagado por sexo. Siguiente. Algunos resultados resaltantes de este capítulo es que el 70% de participantes residían en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, lo cual es importante tener en cuenta para interpretar los resultados regionales. La mitad tenía entre 25 y 39 años, más de la mitad residían en ciudades grandes y casi el 90% habían culminado educación superior, técnica o universitaria. Además, un 30% reportó que pocas o ninguna personas sabían de su atracción sexual por otros hombres. Siguiente. En el cuarto capítulo encontraremos indicadores sobre el estado de salud de la población, incluyendo indicadores sobre la presencia de síntomas ansioso-depresivos e ideación suicida en las últimas 2 semanas. Estado de insatisfacción sexual, abuso de alcohol, el diagnóstico de VIH y su versión viral, diagnóstico de otras condiciones como ITS, sífilis, gonorrea y clamidia,
y verrugas genitales, y de hepatitis virales B y C. Siguiente. Algunos resultados resaltantes de este capítulo es que casi la tercera parte de los participantes había pensado en el suicidio alguna vez en las últimas 2 semanas. Y la quinta parte tenía problemas de abuso de alcohol, según la escala Gage utilizada para este estudio. Siguiente. El 16% reportó vivir con VIH, de los cuales en la quinta parte el diagnóstico fue en el último año. Además, el 77% reportó conocer que su carga viral es indetectable. Siguiente. Sobre el diagnóstico de otras ITS en los últimos 12 meses, el diagnóstico de sífilis fue el más importante o el más frecuente, con un 7%, seguido por gonorrea y clamidia. Siguiente. En el quinto capítulo sobre conductas de riesgo y protección, se encontrará información detallada sobre las relaciones sexuales con otros hombres, especialmente sobre el último encuentro sexual con parejas ocasionales. También se encontrará información de sexo con mujeres, también sobre el uso general de 18 sustancias, incluidos el cannabis, poppers, cocaína, y entre otras, incluyendo sustancias relacionadas al chemsex o el uso descontrolado de drogas. También encontrarán información sobre el uso de antirretrovirales para la prevención, como la profilaxis post-exposición o PEP y profilaxis pre-exposición o PrEP, o el uso mismo del tratamiento antirretroviral en personas con VIH para prevenir la transmisión. También encontrarán información sobre la cobertura de vacunación contra los virus de la hepatitis A y B. Siguiente. Como resultados importantes se encontrarán en este capítulo, se observó que luego del tabaco, el cannabis es de uso frecuente en la región, seguido por sustancias para controlar la disfunción eréctil, los sedantes, la cocaína y el éxtasis. Además, un 7% reportó haber consumido sustancias en las últimas 4 semanas para que el sexo sea más intenso o durara más tiempo. Siguiente. Como vimos en presentaciones anteriores, el uso de la profilaxis preexposición o PrEP es aún bajo en la región, sin llegar a sobrepasar el 2% en los países con mayor uso como Brasil o Perú. Y cerca del 90% de personas con VIH se encontraba en tratamiento antirretroviral. Siguiente. Además, el uso consistente del condón en las relaciones penetrativas con parejas ocasionales masculinas solo llegaba al 39%. Y un 27% indicó tener sexo sin condón con personas de las que desconocía su estado serológico del VIH. Siguiente. En el capítulo 6 se encontrarán indicadores que nos permiten identificar necesidades sociales y de salud sexual que requieren de nuestra atención para su mejora. Encontraremos información sobre experiencia de violencia y soporte social, capacidades para tomar decisiones sobre sexo seguro, la preocupación y búsqueda de servicio de atención debido al consumo de drogas, sobre los niveles de conocimientos generales y sobre dónde obtener servicios para obtener PEP, PrEP, atención para VIH o obtener una vacunación contra las hepatitis virales. Siguiente. En este capítulo encontramos que casi la mitad había recibido alguna forma de intimidación debido a su orientación sexual en los últimos 12 meses. Y casi un 30% había sido víctima de violencia verbal. Siguiente. Alrededor del 50% de participantes había escuchado alguna vez sobre la PEP o la PrEP y identificaron correctamente para qué servían estas estrategias de prevención para el VIH. Siguiente. Alrededor de la mitad sabía que la carga viral indetectable permite que no se transmita el VIH, y por otro lado un 8% de personas con VIH nunca había iniciado el tratamiento antirretroviral al momento de responder la encuesta. Siguiente. Menos del 50% de participantes sabía de que existía la recomendación de que las personas
los hombres que tienen sexo con hombres se deberían vacunar contra las hepatitis A y B, y cerca del 50% desconocía dónde obtener estas vacunas. Siguiente. En el capítulo 7 se presentan indicadores relacionados a los servicios utilizados o recibidos por los participantes del AMIS. Estos servicios incluyen algunos para el control del abuso de drogas y alcohol, para la obtención de condones, servicios para la obtención de información sobre VIH o ITS, para la obtención de las prescripciones y las pastillas del PrEP, para realizarse pruebas de VIH o para recibir atención sobre el VIH, también para el diagnóstico de infección de transmisión sexual, para la notificación de parejas luego del diagnóstico de una ITS y la vacunación contra el virus de la hepatitis A y B. Siguiente. Algunos resultados importantes. Tenemos de que dentro de los usuarios de PrEP que respondieron a la encuesta, la tercera parte lo obtuvo a partir de un estudio y otra tercera parte del sistema público. Es importante recordar en esta parte de que para el año 2018 únicamente Brasil había implementado como medida de salud pública la dispensación de PrEP, gratuito. Por lo tanto, en los otros países, este reporte de atención de PrEP en el sistema público realmente ocurrió en el contexto de un estudio o un programa de investigación. Siguiente. El 60% se hizo la prueba de VIH en los últimos 12 meses y vemos que la satisfacción del servicio recibido es marcadamente superior si la última prueba fue en centros de estrategias comunitarios, que además son los lugares que les dan mayor información. Siguiente. Casi la mitad de los participantes se realizó una prueba distinta a la VIH, siendo por lo general un examen de sangre. Y en las personas diagnosticadas por sífilis o gonorrea, únicamente el 40% indicó de que no le había notificado a ninguna de sus parejas sexuales. Siguiente. Finalmente, en el capítulo 8 se comparan 50 indicadores claves por determinados grupos poblacionales en base a características que pueden aumentar su vulnerabilidad. Las características evaluadas son el grupo etario, la visibilidad de atracción sexual, el diagnóstico de VIH, el ser pagados por sexo, el estado migratorio y el uso de drogas inyectables. Siguiente. Para no extenderme mucho, solo le mostraré un ejemplo sobre la información, cómo encontrarían esta información en este capítulo, evaluando indicadores sobre la oferta y uso de servicios de salud según el grupo etario. Entonces aquí lo que podemos observar es que los menores de 25 años estarían en un estado de vulnerabilidad por tener menor acceso a servicios como información sobre PrEP, también para la realización de pruebas o la atención para la infección por el VIH, y también acceso a la vacunación para la hepatitis virales. Siguiente. Muchas gracias por su atención y para mayor información, aquí están los correos de la Red Right y mi correo institucional por si tienen alguna consulta de lo presentado. Gracias. Muchísimas gracias, Michael, por la presentación. Ahora paso la palabra a Víctor y Samuel, que nos van a contar experiencias relacionadas con LAMIS desde el ámbito comunitario. Víctor, tienes como 8 minutos. No, un saludo a todos los que están presentes desde Chile. A ver, primero agradecer a la red que nos invitó a ser parte de este proceso importante para nosotros. Fundación Sabia es la única organización comunitaria que hace investigación de base comunitaria, por lo menos de forma permanente. Nosotros estamos desde el 2010 realizando permanentemente, anualmente, investigaciones comunitarias, y participar en este proceso LAMIS fue significativo por varias razones. Una, porque hay un contexto cultural, político en nuestro país que hace que haya una atomización de las organizaciones. Hay una falta de... Las personas no creen mucho en la organización comunitaria. Está como separado de esto. Entonces, la promoción del AMI a nosotros nos permitió para posicionarnos de alguna manera
en esta red interna que nosotros manejamos con las organizaciones que permanecen en el tiempo, que no son muchas, algunas están bastante venidas a menos, porque el tema de los recursos en Chile para el trabajo comunitario es bastante deficiente, más aún para el trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, participar en la difusión del AMIS para nosotros fue significativo porque nos permitió reencantar a las organizaciones en esta idea de generar conocimiento colectivo para poder mejorar las condiciones sociales y políticas que existen en Chile, sobre todo para la comunidad homosexual, que es bastante estigmatizada todavía, a pesar de que en el discurso público se dice otra cosa. En la práctica, la verdad es que se sigue manteniendo varios elementos de estigma y discriminación. En este reencantamiento nosotros logramos, a través de la promoción del AMI, reactivar nuestras redes de colaboración comunitaria. Logramos instalar la promoción en las redes sociales nuestras, y también se dio un fenómeno súper interesante que fue el tú a tú. O sea, porque logramos distinguir que aparecieran los banners en las redes sociales no era suficiente. Por tanto, empezamos a utilizar esta red particular, ¿no? Del llamar al amigo, mandarle un WhatsApp, decirle, oye, te envié un link, lo contestaste. Y eso también fortalece un poco el vínculo que se genera entre las personas y entre las distintas organizaciones, ¿ya? Coacciona también el trabajo en equipo al interior de la organización, porque permite enfocar por un momento las acciones, bueno, siempre lo hacemos, pero en una acción importante como era esta búsqueda de información respecto a este tema de la salud sexual de los hombres homo bi y otros hombres que tienen sexo un hombre, y la población de transfemenina, que son datos súper desconocidos en Chile. ¿Sí? Acá todo se maneja con los HSH, y ahí entramos todos. Entonces no hay una distinción de las particularidades de cada una de las poblaciones, que sí hacía LAMIS, y eso también es súper importante. El hecho de convocar a la población transfemenina también como que la vincula al trabajo preventivo, porque está como bien atomizado esa concepción del trabajo comunitario en nuestro país. Por tanto, fue una experiencia muy positiva, muy, como le decía antes, posicionarnos a nosotros como dentro de un ámbito de la investigación de base comunitaria, que es muy importante, y también permitirnos reconocer que no hay financiamientos para esto, ni a nivel nacional ni a nivel regional. Por tanto, es importante también instalar ese tema acá, que es fundamental, la investigación de base comunitaria, porque permite mirar cómo la gente percibe la bajada de la política pública, que es un poco lo que hacemos nosotros dentro del observatorio, ¿no? Y cómo generar a lo mejor ciertos elementos que permitan mejorar dicha política pública. Pero nos topamos siempre con el tema de las limitaciones del financiamiento, de poder llegar más allá de donde nosotros, de donde son nuestras propias posibilidades. Y eso, entonces nosotros agradecemos la participación o la invitación a participar en este proceso, porque para nosotros fue muy enriquecedor y muy valioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora paso la palabra a Samuel, que nos va a hablar también de otra experiencia desde Brasil, desde el ámbito comunitario. Recordaros que bueno, esta presentación se hará en portugués, entonces podéis tener la traducción en directo escogiendo en el menú de abajo. Samuel, adelante, por favor. Boa tarde. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer, né, a participação aqui no seminário, poder ter acesso aos dados também, à discussão. Peço desculpas por não falar, né, em espanhol, como a maioria das pessoas que estão aqui participando, mas acho que a participação também é muito importante participar, então esse esforço se faz necessário, né?
Antes de começar a falar, eu vou falar um pouquinho de o que é, né, o BOT LGBT, a organização que eu estou representando e que fez parte desse processo de base comunitária do LAMES. Pode passar o slide um pouquinho? Então, basicamente, nós somos um coletivo de ativistas LGBTs que a ideia principal, né, é promover esse direito, promover os direitos da população LGBT, pensando em toda a sua complexidade, heterogeneidade, né, dessa população, e também tendo como pilar principal da nossa atuação a interseccionalidade muito voltada para essa relação entre gênero e raça, né? Nossa atuação principal, ela visa a representatividade política, principalmente levando em consideração essa heterogeneidade dos corpos no espaço legislativo, né? E também, muito voltado por isso, a gente tem uma ação com pesquisas que entendem o perfil político, né, da população, e através desse perfil político a gente consegue também direcionar algumas ações de advocacy, tanto eleitoral quanto do ponto de vista de visibilidade de candidaturas LGBTs e pró-LGBTs, tanto durante a campanha quanto ou também quando a gente está falando de uma ampliação desses direitos, né? Pode passar que aí eu vou explicar um pouquinho essa linha do tempo. A gente surge ali em 2014 muito voltado para dessa prática, muito voltada para as questões eleitorais, mas aí a partir de 2014 já, e aí em 2016, a gente vê uma necessidade de ir para as paradas do orgulho LGBT, ali naquele ano apenas em São Paulo, e aí utilizar as paradas muito como uma forma de compreender essas demandas da população, entendendo a parada como um espaço muito diverso, uma vez que as pessoas estão na rua, né? E tende a ser um pouco mais heterogêneo do que quando a gente está em espaços mais fechados ou mesmo na internet. A partir de 2017, a gente amplia isso para outras cidades do Brasil, muito voltada ainda para o Sudeste, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e paradas descentralizadas, como a parada de Cidade Tiradentes, né? Só que em 2018, que aí é exatamente o ano de participação do LAMES, né? A gente amplia não só essa participação nas paradas, mas também parcerias com universidades e com pesquisas que estavam acontecendo ali em geral, porque a gente começa a entender, né, que para além de fazer uma incidência política e para além de também captar esses dados nas paradas, a gente precisava ampliar essa discussão com outros grupos que estavam fazendo pesquisas diversas, né, para entender até às vezes o que perguntar nas paradas e de que forma perguntar e como fazer essa relação entre o que a gente via na população, nesses movimentos de rua, e também a discussão que estava sendo feita em grupos mais acadêmicas, né? Além disso, também a gente tem essa criação desse grupo do Me Representa, que é pegar todas essas pautas e levar para essa divulgação de candidaturas. A partir de 2019, a gente também tem uma outra atuação mais voltada para as questões de artes e formação de candidaturas. E aí, em 2020 e 2021, vem a pandemia, a gente trabalha basicamente online, em 2022 a gente volta, né? Como foi dito pelo colega anterior, acho que a participação no LAMES, ela foi muito importante para a gente, exatamente para poder participar desse processo aí de discussão, de operacionalização e organização do questionário, da pesquisa, exatamente nesse momento em que a gente amplia, né, essa discussão de não só coletar esses dados e fazer uma advocacy direto do ponto de vista eleitoral, mas também ampliar as pautas para a própria população. E um ponto que eu queria salientar, que é muito importante para a nossa atuação e que o LAMES, na nossa opinião, faz isso muito bem, quando a gente está falando, né, de pesquisas com base comunitária, com populações que não necessariamente estão ligadas ao ambiente acadêmico, de conseguir fazer essa transposição também de pautas que às vezes são difíceis de comunicar, não só na captação do dado, na captação dos perfis dessa população, mas também utilizar esses processos de identificação, né,
como um processo educativo, né? Como, por exemplo, o caso do Lames, de também perguntar sobre prevenção do ponto de vista de PrEP, PEP, das vacinas, e utilizar esse momento ali como uma forma de disseminar também essa informação, não só captar o dado, mas também utilizar a pesquisa como uma forma de algum tipo de instrumento educativo. Mais uma vez, é só agradecer e nos colocar à disposição para qualquer próxima etapa, próximas pesquisas que o grupo tem. E aí, no último slide, tá os nossos, pode passar, as nossas redes e como vocês conseguem nos acessar, tanto pelo Instagram, pelo Twitter e os nossos sites, os nossos e-mails e o site do Vote Angelica. Muito obrigado. Muy obrigado, Samuel. Ahora vamos a pasar directamente a la última presentación de este webinario. Lamentablemente no tendremos tiempo para preguntas, pero os voy a dejar en el chat mi dirección de correo y así pues me podéis contactar y puedo luego reenviar las preguntas a los ponentes y a las ponentes. Entonces, esta última presentación la llevará a cabo el Axel Schmidt, el doctor Axel Jeremias Schmidt. Perdón. El doctor Axel Jeremias Schmidt, que es médico y epidemiólogo, era el responsable de EMIS 2010, de EMIS 2007 y propuso llevar a cabo esta encuesta también en América Latina. Actualmente es profesor asistente en la London School of Hygiene and Tropical Medicine y director médico en la Deutsche Ärztehilfe en Alemania. Axel, por favor. Gracias, Nicolás, y hola a todos y todas. Primero, por favor, acepten mis disculpas por el bajo nivel de español. Es el cuarto idioma que he aprendido y no hablo desde que visité a Valeria en Chile en 2019. Siguiente. La encuesta europea sobre HSH en Internet se realizó por primera vez en 2010. Repetir la EMIS en 2017, 2018 ha sido una tarea ingente en la que han participado más de 150 socios de 43 países. Estamos agradecidos a nuestros socios de la red EMIS y a los financiadores, todos los cuales se enumeran aquí. Siguiente. El informe europeo EMIS de 50 países se publicó en agosto de 2019. El ECDC tuvo la amabilidad de editarlo y publicarlo como parte de su serie de informes técnicos. Puede acceder al informe europeo en emis-project.eu. Siguiente. EMIS fue financiado para 31 países del espacio económico europeo, pero involucramos a 15 países más, más 4 microestados europeos como Liechtenstein y Mónaco, es decir, 50 países en total. Por suerte, teníamos fondos adicionales de Noruega para Rusia, de Canadá para Canadá, de Israel para Israel y de la UMS para Filipinas. EMIS no habría sido posible sin el trabajo gratuito de múltiples organizaciones de la sociedad civil LGBT. Por ello, esperábamos recibir financiación para incluir a los países latinoamericanos. En enero 2017, en Malta, le presenté a Jordi Casabona la idea de incluir países de América Central y del Sur, y Jordi trató de recibir financiación de la EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation. Por desgracia, la fuente de financiación de la Unión Europea que esperábamos utilizar para la EMIS nos rechazó. Siguiente. Cuando tuvimos que comenzar el trabajo de campo para EMIS en octubre de 2017, el establecimiento de una red de colaboración, gobierno, academia y ONG, aún no estaba listo en América Central y del Sur.
EMIS 2017 tenía la obligación contractual de comenzar con el reclutamiento. Por esta razón, LAMIS tuvo que separarse de EMIS. Siguiente. EMIS 2017 recogió datos desde mediados de octubre hasta finales de enero de 2018, es decir, 14 semanas de recogida de datos. El cuestionario estuvo disponible en línea en 33 idiomas simultáneamente. Participaron más de 137.000 hombres de nuestros 50 países objetivo. Siguiente. En conjunto, EMIS y LAMIS reclutaron a más de 202.000 hombres en 68 países. Actualmente puede utilizar la tasa bruta de respuesta para estimar qué proporción de la población de HSH participó en cada país. Por ejemplo, en Suiza, la tasa bruta de respuesta fue de 12 por cada 10.000 hombres. Y la estimación de la proporción de HSH entre la población masculina suiza es del 3%. 12 divididos por 3 son 4. Por lo tanto, creemos que llegamos al 4% de todos los HSH del país, Suiza. Siguiente. EMIS LAMIS ofrece una oportunidad única, no solo de comparar los indicadores de 60 países, sino también de 169 ciudades. 3 de las 5 mayores muestras de ciudades se encontraban en América Latina. México Ciudad con 4.200, Sao Paulo con 4.000 y Bogotá con 3.000, antes que Berlín con 3.200 y Londres de 2.600. Siguiente. En comparación con EMIS 2017, la muestra de LAMIS estaba formada por encuestas mucho más jóvenes, lo que refleja en parte una diferencia en el reclutamiento, pero también diferencias en la composición de la población general. Siguiente. Esta diferencia de edad también se refleja en el dispositivo que se utilizó para rellenar la encuesta. Siguiente. Para los días mundiales del SIDA, 2018 hasta 2021, nos asociamos con ONU-SIDA para presentar algunos hallazgos clave de las encuestas EMIS LAMIS en el sitio web de ONU-SIDA. Los resultados se muestran en forma de mapas interactivos que incluyen 26 indicadores de salud sexual para hombres gays, bisexuales y otras HSH. Las siguientes 5 diapositivas muestran ejemplos del sitio web de ONU-SIDA. Primero, diagnóstico de VIH en los últimos 12 meses. Siguiente, diagnóstico de sífilis en los últimos 12 meses. Siguiente, notificación de la sífilis a la pareja. Revelación de contactos homosexuales durante la última prueba de ITS. Y, por ejemplo, vacunación contra la hepatitis B. Me gustaría animaros a que paséis algún tiempo jugando con esos mapas vosotros mismos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Axel, por esta presentación en un castellano, en un español muy bueno. Quiero agradecer a todos los ponentes, las ponentes, los ponentes de este webinario, y voy a pasar la palabra a la doctora Daniela Rojas Castro para clausurar este webinario. Muchas gracias, Nico. Bueno, espero que 3 palabras después de estas presentaciones súper claras que nos han permitido comprender el proceso de creación y de puesta en marcha de un estudio transversal comunitario como lo es LAMIS.
Los datos, en mi opinión, muestran realidades que son preocupantes o de las cuales preocuparse, como por ejemplo que un 18% de los participantes presente síntomas de ansiedad y depresión, o que prácticamente un 30% haya tenido pensamientos suicidas. El abuso de alcohol en un 21% de la muestra, un 14% que utiliza drogas para el sexo, son temas que son de gran relevancia para las poblaciones estudiadas. Estos resultados también nos muestran que hay necesidades de prevención que no están satisfechas, sobre todo si hablamos de PrEP y LPEP. Sabemos que hay un 55% que declara que usaría la PrEP si estuviera disponible, pero sin embargo tenemos enfrente a un 77% de personas que tuvo al menos una relación ocasional durante el último año y de ellos prácticamente un 60% reporta un uso de condón inconsistente. Lo que queda claro es que hay todavía mucho trabajo por hacer en la región latinoamericana respecto al acceso a la prevención y a la salud de los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombre. La cuestión y cómo encaramos ese trabajo a partir de ahora. ¿Cuáles son las vías que podemos utilizar? Trabajar con las organizaciones de base comunitaria es sin duda una de las claves para mejorar y diversificar el acceso a los servicios de salud que pueden venir a paliar los resultados que hemos podido observar en la AMIS. Es por eso que la implicación que las estructuras comunitarias en estudios como la AMIS, como lo han explicado antes Víctor y Samuel, debe ser real y transversal, desde la creación de herramientas de investigación como el protocolo y el cuestionario, al reclutamiento de los participantes, pero sobre todo en la interpretación de los resultados. Las comunidades son las mejor situadas para validar e interpretar los resultados, puesto que son ellas quienes conviven diariamente con las situaciones que los investigadores y las investigadoras interrogamos. Esta implicación significativa de las comunidades es además una garantía de que las recomendaciones emitidas al final, por ejemplo, en este informe, puedan verse transformadas en servicios que frenen la epidemia en la región, que mejoren la salud mental y física de las poblaciones clave. Pero no hay servicios si no hay voluntad política. Y esta voluntad política se construye, se empuja y se pelea si hace falta, realizando actividades de cabildeo, de incidencia política, designan a las instituciones y otros actores de salud que tienen la capacidad de decidir y de crear o mejorar el acceso y la calidad de la salud sexual de las personas más expuestas al VIH, a las hepatitis y a otras enfermedades de transmisión sexual. Yo hablo hoy en nombre de Coalición Plus, que es una unión de asociaciones comunitarias provenientes de Europa, África, Asia y América, que tiene una capacidad y experiencia demostradas para unir esos tres puntales que acabo de comentar: la investigación científica, la incidencia política y el desarrollo de servicios que respondan a las necesidades. Para nosotros es un honor acoger en nuestro seno la red RAI Plus y trabajar con personas como Jordi, Carlos, Valeria, María Amelia, Enrique, Michael, Axel y tantos otros que entienden y se comprometen con este enfoque comunitario. Juntos y juntas contamos trabajar estrechamente con las estructuras de la región para apoyar futuros análisis, iniciativas de incidencia políticas basadas en la evidencia que nos proporciona el AMIS, así como la puesta en marcha de servicios que respondan a las necesidades de los hombres gays y bisexuales de la región. Podéis contactarnos cuando queráis en nuestro correo, por nuestro Twitter o a través de nuestro sitio internet. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Daniela, y gracias también a todos los participantes de este webinario. Gracias por vuestro tiempo, por vuestro interés. Y recuerdo que podéis mandarme todas las preguntas que tengáis y, bueno, os podré, según el caso, poner directamente en contacto con los ponentes. Muchísimas gracias. Gracias a todas, todos. Gracias también. Hasta luego. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande.